viernes, porque las clases extraescolares en tiempos de pandemia también suscitan muchas dudas en el entorno familiar, suponen sin duda un alivio para la conciliación familiar, pero en estas circunstancias muchos progenitores dudan si mandar a sus hijos a estas clases, especialmente aquellas que implican un contacto físico. En estos casos las recomendaciones no varían con respecto a las del colegio, ya sean impartidas por instituciones públicas o privadas, se deben seguir las mismas pautas: mascarilla, distancia social y lavado de manos, y que en la medida de lo posible los grupos sean estables y sin contacto con otros. Pues de este asunto vamos a hablar en esta mañana con Carmelo Salas, es director de Educón y también es licenciado en psicopedagogía. Carmelo Salas, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Y también vamos a saludar por parte de la familia a Manuel Delgado, es secretario de Confapa Canarias, también portavoz de FITAPA. Manuel Delgado, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, para empezar, vamos a empezar por usted, Manuel Delgado, y sobre todo por la noticia que hoy es titular en toda la prensa. El inicio del curso escolar definitivamente se ha marcado para el 15 de septiembre de forma generalizada en todas las islas y con carácter presencial. Sí, una vez resuelta la duda de que va a empezar el curso de forma presencial y que se harán PCR al profesorado que en los lugares más vulnerables, donde así se requiera, pues las AMPA no tenemos otra que empezar a trabajar en pro de la familia, contratando a las empresas que van a dar las actividades extraescolares y la acogida matinal, para así garantizar pues una buena convivencia dentro del colegio. En ese mismo sentido, comienzan las clases ya el martes. ¿Les parece una buena decisión que se haya decidido que la fecha se mantenga en ese día? ¿Había que retrasarlo? Si bien es cierto que las cocinas, bueno, en primer lugar, darles buenos días a todos, gracias por la invitación. Alentar a las familias de que obviamente es lo propicio, es lo adecuado, es lo considerable para el propio desarrollo integral del alumnado, para también la conciliación familiar y también para el motor social que bien necesita de esta continuidad y esta normalidad, ¿no? Esta nueva normalidad que tenemos. Bueno, en cualquier caso, estamos hablando de que las empresas que se dedican a actividades extraescolares también tienen que cumplir con un protocolo y quizás eso es lo que suscita más dudas por parte de las familias que nos pueden estar escuchando. En ese sentido, ¿el protocolo es prácticamente similar, idéntico al que se aplica en el centro escolar durante las horas lectivas, o también todo en función del tipo de actividades que se den, Carmelo? Sí, quería trasladar un mensaje también de tranquilidad, de seguridad, de ánimo, de motivación a todas y cada una de las familias que nos están escuchando, a todas aquellas familias que están con Educón en cualquier tipo de actividad extraescolar, no solo en la isla de Tenerife, sino en cualquier isla Canarias, a nivel estatal y demás. Quiero trasladarle que hay 3 puntos fundamentales. Obviamente ya lo hemos dicho, nos basamos en esos rigores y en esos análisis epidemiológicos que tenemos día a día. El Ministerio de Educación lo traslada, también el Ministerio de Sanidad, obviamente las consejerías y propiamente ayuntamientos, y después nosotros acogemos en esa medida pues consideraciones fundamentales, como todos bien sabemos: mascarilla, contacto social, esa relación interpersonal que tenemos que tener, esa separación, y obviamente esos grupos de convivencia, estos grupos burbujas que ahora mismo tenemos que tener en cuenta, ahora más que nunca, esos 3 pilares fundamentales. Señor Delgado, para las familias muchísimas de ellas dependen, es fundamental las actividades extraescolares, pues precisamente porque sus salidas en los horarios de trabajo dependen también de poder alargar la jornada lectiva y aparte de por lo fundamental que es también para los alumnos recibir otro tipo de actividades, ¿no? Que empiecen las actividades extraescolares también debe ser algo que esté ligado al comienzo del curso, ¿no? Sí, por supuesto. Es totalmente indispensable, sobre todo la acogida matinal, un poco para conciliar la vida familiar, y más en el momento tan delicado en el que estamos. Y las actividades extraescolares, por supuesto, que son totalmente necesarias para la comunidad educativa, para las familias. Bueno, precisamente, señor Delgado, uno de los problemas que quizás o miedos que tiene la familia es precisamente que se cumplan con esos grupos burbujas, esos grupos estables que se dan dentro del aula, y que luego, si esos niños coinciden, algunos de ellos, digo yo, en el horario de acogida temprana, en algunas clases extraescolares, se mantengan esos mismos grupos estables, ¿no? Sí, las empresas ya han elaborado, Carmelo mismo me lo ha comentado, que han elaborado exactamente el mismo protocolo que se realiza en los colegios: mantener a los niños de forma separada, por cursos, por grupos burbujas, y seguir con normalidad todo este tema. Además, ustedes
Tienen, Carmelo, la experiencia ya de haber aplicado estas estrategias en verano, ¿no? Sí, es cierto que en la escuela de verano ya tuvimos esa primera toma de contacto. Al fin y al cabo también mucha de la gente se llevaba manos a la cabeza, decía cómo se iba a suceder toda esta cuestión de los peques vuelven al cole y no tan peques, también hacemos actividades para todo lo que es los núcleos poblacionales y ya tenemos que atender a los mismos rigores que bien nos marca la consejería, los ministerios de Sanidad, y así lo hacemos, bien como indicaba Manuel, que le comentaba esos protocolos, y profundizando un poco más en las actividades extraescolares concretamente y en la acogida temprana, trasladarle ese mensaje de tranquilidad y profundizando un poquito más en la medida higiénico-sanitaria, podemos decir pues esa entrada escalonada, teniendo en cuenta también el control de temperatura, gel hidroalcohólico en la entrada. Obviamente tenemos que tener en cuenta que una vez que se desarrolle la actividad propiamente dicha en cada una, bien sea la acogida temprana o las actividades extraescolares, tenemos que tener separado a cada uno de los grupos burbuja que bien mencionaba antes la compañera Estíbaliz, precisamente para favorecer eso, para que después cuando se hagan y se puedan llegar a suceder cualquier tipo de cuestión, pues esos rastreos se hagan mucho más exhaustivos y sea mucho más sencillo, y al fin y al cabo lo que traslada estas medidas son seguridad para las familias, para los papis, para las mamis que nos están viendo, para los centros educativos, para directores que confían en actividades como las que realiza Educon en sus centros educativos para garantizar esa seguridad. Obviamente también con la desinfección continua de los espacios, los materiales. Claro, a eso iba yo, Carmelo, porque precisamente muchos padres y madres nos están escuchando y diciendo, bueno, se establecen determinados cursos, turnos de acogida temprana, usando espacios del centro. ¿Esto queda desinfectado, limpio por parte de la empresa que se encarga de estos servicios para que luego cuando empiece el horario lectivo normal esté totalmente todo en orden? Sí, por supuesto, por parte de Educon tenemos ese compromiso, no solo el compromiso con los niños y con las niñas, con sus familias, porque entendemos que también hay un abuelo, hay una abuela, hay una persona que puede sufrir algún tipo de riesgo mayor o añadido, incluso también propios escolares que así lo muestran cada día, y tenemos que ser conscientes de todo ello para trasladar esa seguridad también a los equipos directivos, a las personas que confían en Educon cada día, en esas actividades sean seguras. Tenemos que ser más conscientes, más aún todavía con la situación en la que estamos, aplicar esos valores Educon de respeto, de responsabilidad, esas 3 R's que nos caracterizan, y por supuesto no perder la risa también, que es algo que es importante, y esos espacios estarán desinfectados. Cada uno de los compañeros del equipo Educon, es importante también contar dentro de las empresas con, como nosotros también disponemos de un equipo que únicamente se basa en la prevención de riesgo. Eso también es sumamente importante, no solo para la prevención de riesgo a nivel laboral para nuestros compañeros y compañeras del equipo, sino también para favorecer esa prevención a los niños, niñas y familias en general de las actividades que estamos desarrollando. Así que eso se tiene que hacer previamente, ya no solo lo formamos al equipo para ello, y ellos, bueno, ya casi que con el boli, o que si antes en antaño utilizamos la tiza, o ahora ya las pizarras digitales que tenemos acompañadas a nosotros, o la mochila del cole, ya nosotros tenemos que tener al lado ese gel hidroalcohólico, ese bactericida, esos productos higienizantes que al fin y al cabo favorecen esa seguridad. Señor Delgado, recuerdo que en la entrevista a la consejera de Educación del mes de julio, cuando todo esto se estaba forjando, ella decía que iba a ser muy difícil que se pudieran poner en práctica esas actividades extraescolares en muchos centros, que la mayoría tendrían que renunciar, otros podrían hacerlo. Hemos hablado en muchos casos de los condicionantes que tiene cada centro. Sabemos también que los ayuntamientos han cedido espacios cercanos para poder realizar esas actividades. Las actividades extraescolares se van a desarrollar en toda su plenitud, se van a poder hacer todas esas actividades que antes se hacían, los deportes con más contacto físico se van a restringir. Creemos que sí, que debe ser así. Ya nosotros, lo que aludías a la señora consejera, te diré que somos una comunidad pionera, cosa que hay que agradecerle, en establecer en el protocolo un anexo especial para las AMPA, para que las AMPA desarrollen su función dentro del colegio. También te quería comentar que hay una pequeña duda en determinados colegios que FITAP ha ido encauzando a los correspondientes directores generales en cuanto al acceso de las AMPA a los colegios. Carece un poco de sentido no dejar entrar a una AMPA, que son las responsables de organizar las actividades extraescolares. En el protocolo establece que los padres, para acceder al centro, pero solo para el tema administrativo, pidan cita previa y acudan al centro cuando se les cite, pero no así a las AMPA.
Las AMPAs estamos habilitadas para utilizar el centro con normalidad, igual que el profesorado y igual que siempre, vamos. Bueno, quizá esto genera una cierta desconfianza de las familias hacia el centro escolar cuando dice usted que se le impide quizás cierta información a las AMPAs. En ese sentido, ¿cómo trabajan también las AMPAs y las empresas que se dedican a las actividades extraescolares? ¿Hay una comunicación fluida para que también se acondicionen esas actividades a la demanda familiar, a la demanda también laboral de los padres? Fundamental, en los centros educativos en los que se encuentra Educom gestionando esas actividades extraescolares, la comunicación con la AMPA tiene que ser fluida, continua, y no solo con las AMPAs, sino también obviamente con los propios equipos directivos, donde haya un consenso común para poder desarrollar esas medidas higiénico-sanitarias y obviamente atender a estas necesidades, que todo el mundo bien sabe que la situación puede suceder en cualquier tipo de contagio, porque la realidad que tenemos es esta, es inminente, pero tenemos que saber cómo actuar. Como profesionales, pues tenemos que tener todas las medidas bastante bien consideradas, bastante bien profesionalizadas, ese compromiso que es lo que tenemos que hacer para trasladar esa seguridad a las familias. Bueno, de hecho ese contacto incluso ya lo ha habido entre Carmelo y Manuel, porque han hablado incluso antes de esta entrevista. Pues le agradecemos a Manuel Delgado, secretario de Confapa Canarias, también portavoz de FITAPA, que nos haya acompañado. Manuel Delgado, gracias, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Y también agradecemos la presencia de Carmelo Salas, que es director de Educom, licenciado en psicopedagogía. Carmelo, gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Yo, si me lo permite, solo quiero dar un mensaje de positividad, de decir que el cole va a estar todo bien, que quiero que trasladar ese mensaje a la familia, si me lo permite, Estíbaliz, donde nos encargaremos toda la comunidad educativa de aportar esa seguridad, obviamente más que nunca con esa filosofía de Educom, que debajo de esas mascarillas que tengamos seguirá habiendo esa sonrisa, que es importante. Decirles que también, que aunque no podamos abrazarles, decirles que si consiguen hacer algo bien, estaremos orgullosos y felices de todos ustedes. También decirles que en sus lágrimas, aunque no podamos secarlas, también seguiremos sintiendo dolor igual, al igual que decirle a todos los peques y los no tan peques, aunque no podamos ayucharle a lo mejor el día de su cumple en el centro educativo o cuando se incorporen después de estar unos días malitos, decirles que seguimos alegrándonos por ellos, al igual que también quiero trasladar, decirles que estamos totalmente seguros que toda la comunidad educativa vamos a hacer lo imposible por cuidar de sus hijos, de sus hijas, y decirles también que necesitamos más que nunca el apoyo a la familia y estas 3 R's de Educom, que son los valores de respeto, responsabilidad y risa. Pues gracias, nos vamos a Carmelo. quedar con ese mensaje. Mucha Gracias, suerte. Carmelo, suerte. Muchísimas gracias. Buenos días.